luna llora, el sol sin luz, la tierra a punto de abrirse en dos. Las aves mueren sobre el mar y el mar no aguanta su dolor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Acá estamos en el primer programa de la segunda temporada de Fuera de Banca. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer volver a reencontrarnos. Acá después estamos, de tanto tiempo, el reencontrados verano. Después del verano. Bueno, igual estamos pálidos, ya se nos fue. Ya estamos pálidos de nuevo. Eres radio así no se dan cuenta nadie. No nos ven por suerte. En la guerra y el dolor, ya no sé qué va a pasar. Y acá estamos entonces en el primer programa del segundo ciclo de BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y sepan ustedes que pueden comunicarse con nosotros. Damos la bienvenida a todas las sugerencias, mientras que sean buenas sugerencias y con buena onda, las aceptamos. Las críticas, por ahora no. También pueden criticarnos libremente, pueden escribirnos a fueradebanca@bcnradio.com.ar. También pueden buscarnos en Facebook, ahí están todos los programas del año pasado, todos subidos, pueden escuchar todas las entrevistas que hicimos a los diputados y senadores nacionales. Las ruinas arden en soledad. Y ya tenemos sentado aquí en nuestro estudio a nuestro primer invitado de este segundo ciclo de Fuera de Banca. Y les voy a dar algunos indicios para ver si adivinan quién es. Nació en la ciudad de Santa Fe el 13 de noviembre de 1947. Egresó del Instituto Superior número 12 como técnico superior en periodismo y comunicación social. Postítulo en investigación educativa, Universidad del Comahue y la Escuela Marina Viltes de Cetera. Condujo y trabajó en varios medios de comunicación, entre otros en el programa El Juego en que Andamos de Radio Nacional entre 1987 y 1989. En 1994 fue uno de los gestores de la fundación del Frente Grande en la provincia de Santa Fe. Además, ofició como secretario gremial de la Comisión Directiva de AMSAFE Provincial entre el 2001 y 2003 y fue secretario gremial de la Central de Trabajadores Argentinos entre 1998 y 2006. Durante 2003 y hasta 2011 representó al pueblo santafesino en la Cámara Provincial y actualmente es diputado de la Nación por la misma provincia. Damas y caballeros, le damos la bienvenida al señor y al diputado nacional Antonio Riestra, o Tony Riestra. Alias Tony. Bienvenido, diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé, digamos, los aplausos me parece que... Usted, diputado, está acostumbrado a los aplausos cuando dan los discursos. ¿Ustedes creen? No nos aplauden mucho. Igual lo que más me sorprendió de la presentación es que estamos ante un colega. Usted también es periodista. Sí, efectivamente. En realidad, con bastante edad me recibí en comunicación social. La década del 70 interrumpió muchas cosas en la vida de las personas y bueno, recién cuando volví prácticamente fines del 83, 84 comencé a estudiar comunicación social, era una carrera nueva y la verdad que fue una puerta de ingreso a la resocialización de uno, cuando realmente había quedado de alguna forma uno marginado socialmente, ¿no? En todo ese proceso de un exilio que va del 76 al 83. O sea que la elección de la carrera en algún punto tuvo también su carga simbólica, ¿no? O sea, el volver a socializar. Yo creo que sí, yo creo que no es casual que además después de una dictadura que silenció muchas cosas, comunicación social haya sido una carrera elegida por muchas personas, ¿no? Y duró bastante tiempo, ya no sé si es exactamente la vedette de las carreras universitarias, pero lo fue durante un par de décadas seguramente. Bueno, la Universidad de Buenos Aires sigue siendo una de las más populosas. Sí, por lo pronto era lo que iba a decir, es una de las más que tiene mayor cantidad de inscritos por año. Hoy justamente asumió uno de los personajes
de esa universidad de comunicación social, que Eduardo Seminara asumió como diputado nacional. Le tomamos juramento hoy a Eduardo, que es un amigo de años también. Y esto de elegir la carrera de comunicación social tiene mucho que ver con esto que usted decía, de esa como necesidad de expresarse a partir del regreso de la democracia o de comunicar después de tantos años de censura. No sé, yo la explico en términos generales así. Creo que lo que primó en uno fue una necesidad de... Fíjate que si te diría cuál fuera el objetivo, en realidad era trabajar sobre mi escritura, que era muy débil, mis conocimientos. Y porque, bueno, me gustaba escribir, y en realidad creo que la escritura periodística es un formato que permeó, ¿no?, la literatura contemporánea, con un estilo no solamente breve, sino también muy concreto y muy ágil, ¿no? Claro. Toda la experiencia de lo que es el nuevo periodismo, evidentemente reconvirtieron toda la lógica también de la redacción periodística. Así que en ese sentido creo que fue esto un poco lo que más me atrapó de esa carrera. En el caso, por ejemplo, de usted habla del nuevo periodismo, en aquellos años, ¿tenía algún referente? Digo, hay a nivel internacional referentes que van desde Truman Capote y demás, y locales como fueron el caso de Walsh, por ejemplo. En el caso suyo, ¿qué referente tenía en aquel momento? Todo lo que es este tema del nuevo periodismo, en realidad uno lo va incorporando. A ver, les cuento una anécdota. A ver. Trabajaba en Radio Nacional, año 87, 88. No teníamos ni teletipo a veces para la información, en un programa matutino que iba de 9 a 12 de la mañana. Que se supone que tiene que informar, ¿no? Además. Imagina, ¿no? Y en esa etapa, en el año 88, 89, aparece Página 12. Sí. Bueno, fue un vuelco enorme, porque está bien, uno no hace radio para leer diarios, pero sin lugar a dudas, ese nuevo periodismo, esa forma de encarar la noticia, evidentemente que fue contra todos los manuales de Eugenio Castelli, que era el quien lo teníamos como redacción periodística. Claro, ¿no? claro. Pero sí, sin lugar a dudas que Osvaldo Soriano, con toda su experiencia, digamos, también de lo que es el policial negro, vos nombraste recién a Truman Capote, sin lugar a dudas, hay otro que en este momento, como siempre, el Alzheimer no te permite, pero que también es uno de los escritores de la novela policial, que van incorporando a ese género periodístico un estilo, ¿no? Un estilo muy, por eso digo, un estilo muy abreviado, mucha acción, ¿no? Entonces, es casi como una novela era leer, ¿no? O sea, y claro, bueno, esto que hoy incorporamos como concepto de relato o de crónica, sin lugar a dudas que tiene que ver con ese relato novelado, ¿no? Claro. Sí, sin lugar a dudas que la mejor forma de requerir la atención de alguien es escribir una buena historia, ¿no? Claro. En el caso suyo particular decía que escribía, pero que sentía que todavía no tenía la fortaleza necesaria esas letras. ¿Qué escribía en aquellos años? A mí siempre me gustó mucho la poesía, sin lugar a dudas. Te lo nombraba hace un rato antes de comenzar, y a propósito de los temas musicales, que uno tuvo una línea de la poética desde Vallejos, Tuñón, Hellman, que es casi un clásico, ¿no? Claro. Y obviamente todo lo post-gelmaniano después. Pero también es cierto que con esta, yo diría, deconstrucción que hacen tanto Vallejos como Hellman, también la poesía adquiere otras formas, ¿no? de
de escritura, nunca deja de ser poesía, pero sin lugar a dudas que nos atrevemos a muchas más cosas, ¿no? Nos atrevemos a hacer algunos otros ensayos. Es lo mismo que decir hoy, alguien se atrevería a establecer qué es una nota, qué es una crónica, qué es una entrevista, incluso a veces, aun cuando la entrevista parecería ser la que más se destaca de estas otras, pero sin embargo también en la entrevista tenemos algún relato cronicado, ¿no? Claro, del personaje. Sí, bueno, Entonces, parte de hacer se van, historia. por eso digo, se va a abrir, como se dice, una hibridación de género, ¿no? Que a uno le permiten, yo diría transgredir. Claro. Una buena palabra, la transgresión. Y Recién también- riesgosa también, ¿no? En algún punto, porque transgredir siempre lo puede dejar a uno, Sí. o sea, o con éxito o en offside, ¿no? Porque- Vivimos tomando riesgo. Claro. Recién nos contaba también que hizo radio. ¿Qué le gusta más? ¿O qué disfruta más? ¿Escribir o hacer radio? Porque la radio también tiene su magia. Para la poesía Yo también. soy de los que escribe para radio, Sí. en realidad. Sé que esto es difícil en la actualidad, tomarse el trabajo de escribir, pero al menos bocetar algo como para que lo acompañe a uno en la palabra, está bueno. Y escribir para radio, obviamente, que requiere un lenguaje muy coloquial, muy atento a la puntuación, ¿no? Esto que uno va armando en una hoja y resaltando, porque evidentemente que después, si existe una lectura de ello, también tiene que estar pautada de determinada manera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, escribir para radio era para mí tiene una seducción muy particular, y sobre todo inventar personajes que también son deliciosos, ¿no? ¿Escribió radioteatro alguna vez? Lo ensayé con mis alumnos a los radioteatros. En realidad he hecho algunas cuestiones que son bastante provocativas. Por ejemplo, tenía un perro que era periodista y claro, el perro tiene la capacidad de poder reírse de los seres humanos, cosa que de otra manera chocaría, sería muy chocante, ¿no? Aquel que se mofa de los seres humanos. Sin embargo, el perro se podía reír de no sería él, algún ¿no? alter ego suyo, ¿no? O sea, no sería algún alter ego suyo para destapar todo lo que no podía decir uno, digamos, porque Lo hay que decía el cuidarse. perro. Sin lugar a dudas, por eso que digo que uno escribe justamente y escribe pensando además que esto es lo otro, ¿no? Lo mágico de la radio. Nadie puede hablar sin pensar de quién tiene enfrente, ¿no? O sea, en este caso, bueno, lo tengo a ustedes, pero estoy también pensando en que esto tenga, no sé, al menos alguna interpretación, alguna lectura o algún atractivo, ¿por qué no? ¿No? O sea, Claro. Y trayéndolo ya un poquito más en el tiempo, dado que nos puede dar tal vez una opinión más especializada como periodista, pongámosle. ¿Cuál es su mirada respecto de todo este debate que se viene viviendo en los últimos años respecto del periodismo militante, el periodismo independiente y bueno, todo este gran cuestionamiento que hubo incluso al interior de los El medios? periodismo independiente, el periodismo de Racing, el periodismo de Boca. Claro. No, en serio, digo, es interesante la pregunta, ¿no? O sea, sí, sin lugar a dudas. El tema de... Yo creo que el periodismo, primero y principal, tiene que ser periodismo. Más allá de que uno no tiene por qué ser clandestino de sus propias ideas o de su propia ideología. Sin embargo, creo que hay algo en el periodismo que es la noticia dura, que es lo que sería el núcleo de la información. sí. Yo creo que un periodista se tiene que ajustar a ello. Yo con mis alumnos, en lo que es, diríamos, la nota periodística, uno puede trabajar esta idea de periodismo militante, pero para poder concebir una hipótesis tiene que existir este núcleo informativo. Entonces, lo otro es editorial, Claro. lo otro es opinión, ¿sí?
Yo creo que hoy hablábamos del nuevo periodismo. Sí, es cierto que el nuevo periodismo corre la raya respecto de lo que era la objetividad periodística, o al menos ese invento que era la objetividad periodística. El tema acá es, en todo caso, que lo que uno no puede es inventar la información, porque eso no es, primero y principal, hay una falta de ética allí. Yo creo que puedo trabajar hipótesis sobre un núcleo duro, sobre una información X, y desplegar esas hipótesis, y bueno, construyendo 4 o 5 hipótesis, uno ve que los diarios del domingo trabajan prácticamente todo un análisis a veces de 1, 2, 3 informaciones máximo, ¿sí? Creo que el periodismo militante tiene que ver fundamentalmente con la seriedad con la que uno aborde la búsqueda de la información. Hay un periodista, un comunicador, un señor comunicador, Heriberto Muraro, que distingue lo que es el videoperiodismo de lo que es el periodismo de investigación. Y él, en realidad, no es que hable de videoperiodismo en un sentido peyorativo del término, pero dice, en realidad, la televisión hace un determinado tipo de periodismo que no puede profundizar nada. El periodismo de investigación, de alguna forma, nos da la posibilidad de establecer ese diálogo que se establece entre el político que vive del mundo del ocultamiento y el periodista que vive de el develar. Sin embargo, ambos están entrelazados en un mismo medio, en un mismo ámbito, ¿no? Entonces, hay uno que quiere desocultar, el otro supuestamente oculta. O sea, es la esencia yo no quiero decir con esto, me remito a Maquiavelo en todo caso, pero es la esencia del político. En su caso, sin embargo, conviven. Pensando lo mismo, están conviviendo claro, los dos. Conviven. Bueno, justamente, yo hoy estoy en un rol político, no dejo de observar que ese rol periodístico a veces, yo diría que a veces se olvida, se deja de lado, ¿no? Yo creo que la investigación periodística es lo único que le da o le otorga un plus a ese producto que es la información periodística, ¿no? Y bueno, no siempre la investigación se logra, no siempre los resultados se logran en la investigación, pero justamente se es periodista porque uno tiene todo un menú de posibilidades en donde va avanzando en distintos rumbos, distintos ejes o en distintos temas, en la búsqueda justamente de esa información. Esto es esencialmente lo que uno plantea como periodismo militante. Un buen investigador es un periodista militante. A ver, recién hablábamos de Walsh. O sea, caramba, ¿Quién mató a Rosendo? Es una investigación periodística. Sin embargo, en ¿Quién mató a Rosendo? Nosotros incorporamos o aprendimos la esencia de qué era esa cuestión de la burocracia sindical. Claro. Porque la descripción es tan precisa, tan acertada, tan bien definidos los roles de estos personajes, que va más allá de una investigación periodística. Sin embargo, lo duro, lo concreto de esa investigación, lo mismo que la información sobre el libro sobre esa mujer, digamos, que sobre el ocultamiento del cadáver de Eva Perón, son investigaciones ciertas, son investigaciones duras. Su epitafio, que es esa carta a la Junta a un año exacto de la dictadura, y a mí me dice, me interpela tan fuerte como para preguntarme yo qué hacía o qué pensaba en ese momento. ¿Cómo puede ser
que este hombre pudo haber retratado o ha sacado la foto que sacó del momento político, en donde uno, está bien, es cierto, uno vivía escapando, pero también él escapaba. Claro. Claro. Entonces, bueno, se es grande porque se es grande, en realidad. Eso lo hizo ¿no? a Rolfo Bosch un maestro, ¿no? O sea, como usted decía antes, en ese momento animarse a transgredir, digamos, ¿no? O sea, a ir más allá, y bueno, eso lo convirtió hoy por hoy en uno de los íconos a nivel, digo, tanto periodístico como político también, ¿no? En algún punto. Hay una cosita cortita antes de la tanda. ¿Hay algún periodista hoy día que le genere estos sentimientos? No, o sí, que admire sin o lugar a que dudas. considere. Yo no puedo desayunar un domingo sin leerlo a Mario. A Mario Banfield para mí es además un señor escritor, ¿no? Lo mismo puede ser Miguel Bonazo. Son escritores que escriben en el borde de la página, en donde ellos están, pero no están. Se incluyen, pero no se incluyen. Esto es maravilloso en la escritura periodística. Sí, sin lugar a dudas, Mario es alguien con el cual yo lo necesito. Claro. Bueno, vamos rapidito a una tanda, necesitamos la tanda. Sí. Y escuchamos el primer tema musical que invitamos al diputado a elegir. Vamos. Chao. Al despertar, Gregorio Samsa sufrió una metamorfosis y sintonizó BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso te informa que en el primer piso del Palacio del Congreso se encuentra la sala de lectura oficial. Allí se brinda asesoramiento con respecto a la localización y recuperación de la información a los miembros integrantes del Poder Legislativo Nacional y a funcionarios del Congreso de la Nación. La colección de la sala de lectura oficial comprende obras de referencia, obras de doctrina de contenido histórico y especialmente de carácter jurídico y político, códigos, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y revistas de jurisprudencia argentina. Los materiales disponibles en la sala no son circulantes, es decir, su consulta debe realizarse in situ, pudiendo solicitarse fotocopias fundadas en estrictas necesidades parlamentarias. Los diarios están cargados de noticias siempre, noticias que uno a veces los abre, es como ver los canales de televisión y escuchar todo el tiempo lo mismo, ¿no? Lo mismo. No sé si les pasa a ustedes. Un verano que fue muy atípico para todos los argentinos, con mucho calor, temperaturas altísimas y predominó la lluvia, los temporales, los rayos. Nos sorprendió el clima acá y en todas partes del mundo, ¿no? Es sí. Como que el medio ambiente... Una de las noticias que publica el sitio Cancha Llena, que es el sitio de deportes de La Nación online, es que Diego Armando Maradona va a ser el comentarista de Víctor Hugo, ¿en dónde? En la cadena Telesur. Las noticias que importan y todo lo que tenés que saber para estar informado, escuchalo en Radioteca. De lunes a viernes a partir de las 11 por bcnradio.com.ar. Estás escuchando BCN Radio. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada. Y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi mula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos pa' cuando salga de pobre, vidita y conversación.
conversaremos. Los vientos y los años me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla pa' mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. Pa' cuando salga. Estamos escuchando Recuerdos de Portezuelo aquí de Atahualpa Yupanqui, aquí en los estudios de BCN Radio. Diputado, nos decía de que no tiene mucho conocimiento de música, pero que le gusta mucho la poesía. ¿Por qué eligió este tema musical? Bueno, primero porque Atahualpa es un gran poeta, realmente, más allá de el cantante Atahualpa Yupanqui, la poesía de Atahualpa es algo, yo diría, fundamental, digamos, no para hablar de Donata. Y bueno, y este tema en realidad siempre me generó una ternura y una tristeza a la vez, ¿no? Aquella parte que dice: los tiempos y los años me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo, ¿no? Y hay alguna melancolía allí oculta que evidentemente hay algo que en mí conmueve, ¿no? Pero más allá de ello, hay una historia muy singular detrás de este disco, en un disco de pasta de los años 40, que perduró, digamos, junto con La Victrola, y que cuando termina el disco, el locutor dice: agrupación tradicionalista El Mangrullo, en la guitarra Atahualpa Yupanqui, gentileza de yerba, se puede decir, sí, de yerba néctar que convence al primer mate. O sea, llevaba la publicidad incluida. Publicidad no tradicional era. En un disco de pasta estaba incluida la publicidad, es algo maravilloso, ¿no? Habrá ido con canje Atahualpa Yupanqui, que tenía yerba para rato, digamos, ¿no? Por cada disco que vendiera. Ahora entendemos por qué tomaba mate. Pero bueno, fundamentalmente mi respeto por Donata en este tema de la poesía, porque además es una poesía muy directa, muy comprensible, muy, tal vez pueda ser discutida desde el lugar del poeta, ¿no? Como él por ahí dice, en aquella canción, que lo pintan sin conocerlo, ¿no? Pero también habla del poeta que no, el poeta que no denuncia, el poeta que no dice las verdades, lo descarta. Yo creo que hay una parte en él, tal vez muy parecida a la historia de Neruda, ¿no? Cuando Neruda se va para el lado de la poesía social y de la denuncia. Yo particularmente respeto esa posición, pero no le asigno un atributo muy especial en materia de poesía. Sin embargo, hay una yo diría alguna, no me sale la palabra, pero bueno, una armonía, ¿no? en todo el relato, en toda la poesía, que también, bueno, no en vano es un músico, pero sí, primero y principal, conozcámoslo como poeta. Claro.
BCN Radio, información y buena música. Y seguimos aquí en Fuera de Banca con el diputado Tony Riestra en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y antes, diputado, hablábamos acerca de lo que fueron los años 70, las dificultades de vivir también en esa época. Y un poco usted nos contaba acerca de que, por ejemplo, cuando hoy lee a Rodolfo Walsh, todavía recuerda aquellos años, le despertaba preguntas acerca también de cómo se vivió, qué rol tenía uno que ocupar en ese momento. Mi pregunta es, o sea, ¿cómo lo vivió usted? ¿En dónde lo encontró, digamos, esa década que fue, digamos, tan peculiar para la historia de nuestro país? Bueno, en realidad yo soy un militante de esa época, algunos también, nunca he ocultado mi pertenencia a Montoneros, sí, mis disidencias en la etapa final, posterior al 24 de marzo, cuando la organización decide una ofensiva general, que a mí me parece que ahí ya las condiciones de aislamiento político eran enormes. Esa fue la llamada contraofensiva, ¿no? Sí, la contraofensiva en realidad está ubicada un par de años después, pero de todas maneras ya en el documento de ofensiva general que era un documento interno que escribe la conducción, está ya insinuado el delirio de enfrentar militarmente, ¿no? Claro. Cuando realmente nosotros veníamos de la política. Claro. Está bien, el tema militar era casi una exigencia política en el momento, pero uno era un político y entendía que además con todas las relaciones cortadas, ¿no? Yo trabajaba en la zona norte de Rosario en un trabajo gremial y bueno, obviamente que todas esas relaciones se fueron cortando en fruto de la represión cada vez más acentuada, primero con la AAA, después directamente con los militares. O sea, no había ningún espacio, ninguna perspectiva de acompañamiento popular. Por ende, yo en ese momento decido, bueno, cortar, digamos, con una etapa que evidentemente significó muchas cosas. Esto uno lo dice muy simple, pero en ese momento se mezclaba la sensación del abandono, de la traición, yo diría, de rendirse, ¿no? Y bueno, y reconstruir todo eso también llevó su tiempo, personalmente hablando. O sea, primero con un exilio interior, después cuando existió la posibilidad emigré a Italia y empezar a descubrir que con menos de 33 años la vida continuaba, ¿no? Y bueno, a partir de ahí uno se empieza a rearmar, ¿no? A rehacer. Claro. ¿Y cómo se vive este exilio desde Italia? Más una persona que tuvo tanto compromiso social, militante, es decir, desde allá lo que estaba pasando acá, ¿no? Tal vez desde el exterior se sabía un poco más que desde acá adentro. Sí, sin lugar a dudas que cuando uno toma situaciones como la gesta del día de ayer, ver por televisión la mentira era algo impactante, ¿no? Ver el relato de Londres, de la Argentina y de Italia era como decir, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo puede mentirse tanto la realidad? Y bueno, también con otras cosas, ¿no? O sea, esta idea de que lo que parecía mucho en ese momento, 30.000 desaparecidos, después empiezan a aparecer la información sobre ello. Por eso me impacta tanto la información que tiene compilada ya Walsh a un año de la Junta Militar. Es mucha información compilada, es una enormidad de información lo que tiene este personaje,
compañero. Esto tardó mucho en ir descubriéndose, digamos, recién, yo diría en los años 80 empiezan a aparecer más testimonios, sobre todo de campos de concentración, de algunas liberaciones que se dan de los campos de concentración, con lo cual a nosotros nos permiten ir conociendo historias puntuales, singulares de cada una de otras, obviamente nunca las conoceremos, pero sí de muchos compañeros. Entonces, todo esto sí, sin lugar a dudas, estando allá, se accede mucho más rápidamente. La vuelta acá fue también con un choque muy grande, ¿no? Claro. ¿Por qué? Era otro país, ¿no? O sea, en realidad, la vuelta acá tiene que ver fundamentalmente con está bien, por un lado con el lado de la CONADEP, pero por otro lado con una sociedad que estaba muy lejos de ese mensaje, de ese informe de la CONADEP. Más allá de que alguno le pueda atribuir el tema de la teoría de los dos demonios al tema del informe Sábato, hay un informe que es muy preciso, hay una documentación importante en donde mucha gente con la que uno se cruza te dice, no, esto no es verdad, esto es un invento. Entonces, todo este tema sumado al tema de que, a ver, no es casual que yo vengo del peronismo, como ustedes ya habrán visto, pero no es casual que haya sido Luther Vittel la fórmula del justicialismo en ese momento. Claro. ¿Sí? Afortunadamente ganó Alfonsín. Hubiera todas sido, las críticas hubiera sido que se le otro podemos hacer. esa transición democrática con, digamos, con Luder. Con Luder. Y yo creo que muchas cosas no hubieran ocurrido. Por ejemplo, la autoamnistía no se hubiera derogado. Ajá. La autoamnistía que decreta Viñones no se hubiera derogado. Es un pálpito que tengo, ¿no? Por es historia contrafáctica, digamos, no lo sabemos, pero bueno, sí. Hoy estamos detrás de las investigaciones de Margarita Belén, descubriendo también las connivencias de algunos de estos personajes con Diolindo Vittel. Claro. Entonces, son cuestiones que, por eso digo, son cuestiones ya contrafácticas, pero de todas maneras apoyadas en algunas, yo diría algunas sospechas que uno tiene de determinados personajes, ¿no? Sí, y cuando usted regresó, digamos, encontró, bueno, un peronismo evidentemente que no era al menos la línea que estaba conduciendo no era la que usted compartía. ¿Cómo transitó esos años posteriores ya con democracia en el peronismo? Y bueno, justamente, primero con mucho macartismo de parte tanto del peronismo como también de algunos sectores del radicalismo. Haber pertenecido a una organización político-militar te ponía en ese lugar del Había demonio. Una estigmatización, digamos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí, tengo algunos relatos que de todas maneras no ayudan o no contribuyen mucho más a esta interpretación, esta afirmación que estoy haciendo, pero sí me apoyo en circunstancias así puntuales que le tocaron a usted que me tocaron vivir en esa etapa y que obviamente determinaron, primero, de que yo me recluyera en este espacio de estudio que fue este instituto, segundo, que el espacio de la radio fuera un espacio en donde uno pudiera empezar a resocializarse, ¿no? A encontrarse con las personas, más allá de ese cotidiano que era una casa de estudio, con algunas cuestiones tan singulares, y esto sí lo voy a contar porque hace a la radio. Nosotros entramos a una radio nacional que obviamente pertenecía como radio nacional al gobierno alfonsinista. Sin embargo, el director de la radio, en mérito a algunas propuestas que habíamos hecho, nos concede el espacio. Obviamente que nos cuidábamos
y tratábamos justamente de no decir lo que queríamos decir. Sí. Claro. ¿Sí? Pero claro, cuando uno pone el alma y cuando uno pone los sentimientos y cuando uno genera esa empatía, que es lo principal que existe en radio. Ese era el peronista. ¿Sí? Aparece la comunicación. No era solamente la cuestión del peronismo, era la cuestión de las ideas que comunicábamos. Claro. Y se fueron gestando en torno al programa algunas peñas que llegaron a convocar a 300 personas en reuniones sociales que se hacían en algunos clubes ligadas al programa. Esto es maravilloso. Esto creo que es el premio, llamémosle así, a una tarea periodística que cualquiera ambiciona, ¿no? Ese reconocimiento. Por eso creo que fue toda esta etapa que eso, sumado al tema de la docencia. Mi primera aparición más o menos pública es cuando conquistamos el gremio docente de Santa Fe, y bueno, voy como secretario de prensa de ese gremio. Bueno, allí ya hay una función semipública, que era la tarea gremial, pero hasta ese momento lo político había quedado muy de lado, ¿no? Claro, y ahí inició el camino que hoy lo lleva a la Cámara, ¿no? ¿Y qué lo atrae más? ¿La política o el periodismo? En ese momento tuvo que elegir, o eligió. Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa que primero yo creo que soy un político que se metió a periodista. Lo político estuvo en mi esencia desde joven, desde mis 16, 17 años, cuando empecé a militar y con el diario de la CGT de los argentinos abajo del brazo caminaba a las calles. Está bien ahí. Era periodista, claro. O al menos era canillita, pero era político. Entonces creo que el político estuvo antes. Circunstancialmente también apareció el periodista. De hecho, volvió el político. Y vamos a dejar eso para la última parte, que promete ser muy interesante. No se vayan, vamos a escuchar también una tanda y luego el segundo tema que eligió. Que hablando el de militancia, viene con mucho compromiso social. ¿El tema? Sí, el tema. Y el diputado también. También. Vamos. Estás escuchando BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. La sala de lectura pública de acceso libre y gratuito es el ámbito donde se atienden los requerimientos bibliográficos y documentales de la comunidad en su conjunto. Los usuarios cuentan para la lectura de las obras solicitadas con 6 amplias y confortables salas de lectura y la posibilidad de fotoduplicar parcialmente el material. Asimismo, están a su disposición terminales de acceso al catálogo en línea. La sala de lectura pública está ubicada en Hipólito Yrigoyen 1750 y permanece abierta de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los sábados y domingos de 10 a 20 horas. Para mayor información, pueden comunicarse al 4381-8236. Todos atravesamos un instante en que nos invade la angustia, esa angustia pegajosa, y la vida, quedándose totalmente desnuda, parece no tener ningún sentido. Un escalofrío mortal se arrastra por las entrañas. Provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho, en ese caso...
No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de sus vuelos, en lo más hondo y en lo más alto. Nos arranca gemidos y quejidos, voces de dolor, aunque sea jubiloso dolor. Lo que pensándolo bien, nada tiene de raro, porque nacer es una alegría. Vi un vagabundo anoche, la forma en la que el perro viejo caminaba, con el pelo puntiagudo, cansado, en el callejón de nadie, siendo el perro de nadie. Pasaba las botellas vacías, pasaba los frascos vacíos, pasaba los cables llenos de electricidad y los pájaros. Seguí disfrutando de los cuentos en BCN Radio. Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto, que le arrancaba el sueño mi palabra, en este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama, y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían, hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado?
El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastren rojo en las veredas con una flor abierta, sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva a mí. Estamos aquí escuchando en Fuera de Banca el segundo tema elegido por nuestro invitado, el diputado Tony Riestra. El tema es Junio. Está interpretado a cargo por Jorge van der Molle. Y nos decía, el diputado que es uno de los representantes de la trova rosarina, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Jorge es, él junto con Adriana Bonicio, es tal vez uno de los personajes más conocidos, ¿no? por nosotros. Jorge tiene también eso, ¿no? Lo que hablábamos hoy de la poesía. Es un poeta inmenso también. Hay que leerla, más que escucharla, leerla, las letras de la poesía de Jorge. Tiene imágenes hermosísimas dentro de su letra. Incluso en esta misma canción, ¿no? Ese final es un final a todo, con toda una manifestación importante, ¿no? O sea, respecto de yo diría una elegía casi a estos dos muchachos que bueno, que bien se han ganado el lugar de un símbolo importante de lo que fue para nosotros el doloroso 2001, ¿no? Sí, contémosle a los oyentes que este tema está dedicado a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ambos asesinados en lo que se conoce como la masacre de Avellaneda en junio del 2002, plena, como dice el diputado, explosión de la crisis esa de fines del 2001. Sintoniza BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Bueno, entramos en los minutos finales de este primer programa del segundo ciclo de Fuera de Banca con el diputado Tony Riestra invitado. ¿Y qué quedó, es la pregunta, qué quedó de aquel militante al que hacía referencia usted, que iba con el diario, en la época de la CGT de los argentinos, el diario bajo el brazo, y que ya decía que en aquel momento comenzaba a sembrarle un poco la política, esa semilla que después nunca pudo sacar del corazón? Mira, el hecho de que yo hoy sea diputado nacional es casi, te diría, un accidente. Ajá. Sería muy culposo de mi parte decir un incidente, pero bueno, un accidente. Iba quinto en una lista del Frente Progresista Cívico y Social, al cual nos hemos sumado como fuerza política. De ese militante queda la convicción de haber conformado un partido distrital no hace mucho tiempo atrás, que nos costó bastante trabajo y que integra este Frente Progresista Cívico y Social. De ese militante queda la convicción de que el territorio es lo que marca y señala la política o la acción política.
que sin territorio lo que existe es la espuma de los medios nada más, que hablar de territorio es hablar del compromiso que uno asume diariamente con los compañeros que en general son los que más necesitan del Estado, porque es el único instrumento que los sectores más humildes tienen para sí, es el Estado. Por eso hay que generar más Estado, estoy convencido de ello. Y de ese militante fundamentalmente creo que queda todavía aún cansado y con ganas de jubilarme, porque ya voy para los 67, queda todavía la convicción de que hay que seguir modificando este estado de cosas y fundamentalmente, sí, peleando por los derechos, pero fundamentalmente por los sectores que hoy siguen estando marginados de esos derechos, marginados incluso de esta redistribución que un sistema impositivo regresivo como el que todavía sostenemos cada vez la hace más difícil, claro, ¿no? sigue siendo la deuda. Y diputado, le invitamos a un juego muy cortito. Bien, nosotros siempre para terminar el programa hacemos como una especie de ping-pong con los legisladores que invitamos. Nosotros le tiramos un concepto o un nombre. A mí se me van a escapar todas las pelotitas porque no soy rápido, ¿eh? Yo soy y usted lo primero que le venga a la mente nos cortita dice. la respuesta y lo primero que venga es asociación mental lo que hacemos. Claro, exactamente. Primero. Un político. Un político. Y Juan Domingo Perón. Un suceso histórico político. Y para seguir con la línea, el 17 de octubre. Una fortaleza. Una fortaleza. Y una fortaleza es, yo diría, la paciencia y la convicción. Una deuda. Una deuda. Y lo que decía recién, todo lo que nos debemos aún por la injusticia que perdura. Una promesa. Una promesa, seguir hasta donde pueda. Cristina Fernández de Kirchner. Una gran política. Sergio Massa. Un invento. Hermes Wiener. Otro político, otro gran político. Un colmo. Un colmo. Un colmo. Y que los medios nos escriban la política. La Argentina. La Argentina. Y el amor, y ojalá que ese amor por la Argentina se corone también en el Mundial. Y por último, diputado, ¿cómo se imagina usted mismo dentro de 10 años? Dentro de 10 años, y creo que no voy a cambiar mucho. No voy a cambiar mucho, obviamente. No seré más diputado, pero seguiré haciendo política. Perfecto. Y tal vez siga caminando con el diario bajo el brazo, como aquel joven militante. Sí, sobre todo fundamentalmente tablet, inventándose la vida, que es la obligación que cada jubilado tiene, ¿no? El jubilado lleva la carga de tener que inventarse todos los días, así como también el pobre cuando sale a buscar la moneda tiene que inventar su día. Bueno, diputado, la verdad que un placer haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias por venir y por haber inaugurado con nosotros una temporada más, ¿no? De Fuera de Banca. Sí, el diputado Antonio Tony Riestra del Frente Amplio Progresista. Muchas gracias por haber venido a Fuera de Banca. Gracias a todos ustedes. ¿Quiénes hicieron el programa? ¿Quiénes hicieron el programa? A ver, acá tengo la listita. En la producción, Alicia Bergili. En la operación técnica, Juan García Carabajal. En la conducción, Mariano Beldic. Y Lorena Zapata. Y esto fue todo por hoy. Fue todo. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos acá con una nueva entrevista en Fuera de Banca. Chau, pásenla lindo. El cielo ya comenzó a lastimar y en una roca llora Dios. Los niños mueren por el pan que otro cuervo se comió, pero yo te tengo amor en la guerra y el dolor. Ya no sé qué va a pasar, pero
al final